Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este programa llamado Conversafondo, una producción de Nauyaca Producciones y Desinformémonos. Muchísimas gracias. Vamos a estar conversando, hemos estado conversando con diferentes personas que se dedican al arte, a la creación, al periodismo. Entonces, invitados e invitadas todas a estas conversaciones aquí en Conversafondo. Y bueno, estoy muy contenta, muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Estamos con Alberto Cortés, director de cine, con una gran trayectoria y también con un acercamiento a pueblos indígenas desde el otro lado, que es la cámara, del otro lado de esa cuarta pared en teatro, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, Alberto. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y bueno, con muchas preguntas, dudas y también reflexiones en torno de tu trabajo. Y me gustaría que pudiéramos comenzar hablando de esta lección que hiciste hace mucho tiempo de estudiar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y después este salto al cine. ¿Por qué esa decisión? No, lo que pasa es que no fue un salto al cine. Y yo ya tenía como decidido que quería estudiar cine. Nada más que como venía yo pues estos eran los años, empezando los años 70, recién veníamos del 68, que a mí me había tocado. Y entonces estudiar cine me parecía hasta cierto punto como frívolo, ¿no? Y entonces no sé por qué, y me pareció que como para darle contenido o fuerza a esa frivolidad había que tener algo como otro tipo de estudios, y en eso me metí a estudiar antropología. Me metí a la ENA, que todavía estaba en el Museo de Antropología en Chapultepec, y ahí estuve como 2 años hasta que ya hice mi examen de ingreso a la Escuela de Cine. Y intenté un tiempo llevar las 2 carreras, pues ya me fue imposible y ya me quedé completamente en la Escuela de Cine, ¿no? Pero incluso en la Escuela de Antropología llegué a hacer un cineclub, ¿no? Me acuerdo que la primera parte fue sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Pero bueno, por ahí empecé, entonces siempre me quedó como esa formación que venía de la ENA, ¿no? de antropología, pero recuerda que esa ENA de esos años también era muy militante, era un autogobierno, ¿no? Entonces no era así estrictamente que me haya yo metido a estudiar etnología, ¿no? Y también el CUEC acabó siendo, pues, la escuela de cine también era una escuela de autogobierno, ¿no? Se regía por una asamblea general, ¿no? De alumnos y profesores. De alumnos y profesores. Ya, entonces en realidad el cine resultó ser no tan frívolo como pensabas. No, para nada. Y la escuela de cine, el CUEC, o sea, la escuela de cine de la UNAM, que pues tiene una larga tradición, fue la primera escuela de cine de América Latina, tuvo una gran participación en el movimiento estudiantil, ¿no? con la filmación de ese documental muy nombrado que es El Grito, ¿no? Y entonces pues venía la escuela de toda esa efervescencia, y entonces también había una asamblea general y también había como esas grandes preguntas que también me pasó en antropología, de para qué sirve la antropología o para qué sirve el cine, ¿no? Y hay pues esta vieja discusión que de vez en cuando se vuelve a reavivar sobre cómo la creación, o en este caso el cine como arte, no puede ser militante porque tiene el riesgo de ser panfletario. Esa discusión estaba en ese momento cuando empezaste esto. ¿Crees que el cine puede ser militante? No, estaba, pero muy candente, porque justo una o 2 generaciones arriba de mí había un taller de cine. O sea, esa generación completita habían creado un taller de cine que se llamaba Taller de Cine Octubre, y era un cine completamente militante, ¿no? Tenían películas como Explotadores y Explotados, ¿no? Que era pues aquel libro de Marta Harnecker, creo, que era pues una síntesis del marxismo, pues en la película todavía la sintetizaban más.
ya estaba. Y tenían películas que en su momento también tuvieron como una repercusión en festivales extranjeros porque tenían, digamos, una visión muy crítica y muy de denuncia de lo que estaba pasando. Entonces sí pasaba eso. Y también sucedía en términos de que el cine documental era el que el que tenía más verdad, ¿no? Porque filmaba la realidad, ¿no? Y la ficción casi era como reaccionaria, ¿no? Entonces, en esa, digamos, lucha, yo entré a la escuela cuando pasaba eso, cuando pasaban en otras generaciones que de verdad, o sea, se peleaban porque consideraban que la ficción era totalmente reaccionaria y ayudaba mucho que el cine que se estaba haciendo, sí, pues era un cine muy dirigido por el Estado, ¿no? Era cuando estaba Echeverría en el poder, que su hermano, que había sido actor, que había sido dirigente de la ANDA, estuvo en la dirección del cine nacional, entonces, bueno, tenía ciertas tendencias, ¿no? Y es en donde, digamos, el Estado hacía como más ficción. Pues sí, o sea, digamos, estaban como adueñados del cine nacional, como el discurso cinematográfico estaba muy, digamos, había veces en que Echeverría se reunía con los cineastas y los regañaba porque no hacían cine suficientemente aliado del pueblo, ¿no? Los Arieles se entregaban en Los Pinos, ¿no? A este señor le interesaba ver películas, o sea, era una cosa muy rara. Y ahí por ahí entraron películas interesantes como las de Canoa, de Casals, o algunas películas de Jorge Fons, o algunas, pero en general fue un cine así muy echeverrista, ¿no? Terrible ese adjetivo, ¿no? Para ese tipo de cine. Entonces, digamos, viniendo de la Escuela Nacional de Antropología con autogobierno, de la Escuela de Cine con autogobierno, con toda esta discusión sobre el arte militante, supongo que para ti fue un paso más o menos natural este trabajo que después desarrollaste en el INI, en el Instituto Nacional Indigenista. Bueno, lo que pasa es que cuando yo salí de la escuela, en ese momento había como trabajo en el INI, ¿no? Porque en el INI se creó el Archivo Etnográfico Audiovisual que intentaba hacer como un registro muy amplio de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces había, por ejemplo, etnomusicólogos que salían y grababan música, y había otros que hacían video, y había otros que hacíamos cine, y había mucha fotografía, o sea, había como una intención de registrar todo, y ahí había chamba, pues, ¿no? Entonces yo fui y pedí trabajo, y me dieron un proyecto ahí que pues nadie quería, ¿no? Porque no era de los pueblos así que tuvieran, pues, mucho folclore. Mucho folclore, ni tuvieran pues mucha fama, ¿no? Como digamos con los lacandones, los huicholes, todo eso, sino me atacaron los tepehuas de Veracruz, ¿no? Y cuando pues llegué al pueblo, y ahí estuvimos, y pues rápidamente me di cuenta que el problema principal pues era la tierra, ¿no? Y por ahí me fui, ¿no? Porque me contaran cómo estaba la cuestión de la tierra. Era un pueblo de reciente creación, se había creado con el cardenismo, ¿no? Que venían de otro lugar y habían ido a fundar este pueblo. Y en ese tiempo había esta cosa como de que el cine debería darle como que la voz a los pueblos indígenas, ¿no? Como prestarse a que pudieran hablar. Y a mí me parecía que no nada más la voz, sino porque no también la imagen. Y entonces, en este documental, que generalmente sea puro documental, una de las cosas que yo les propuse es que, como todos me contaban de cómo se había formado ese pueblo, cómo habían llegado a ese lugar que se llamaba Pisaflores a fundar ese pueblo, les dije que por qué no rehacíamos esa escena de cómo habían llegado. De la llegada. Y entonces pues, se entusiasmaron muchísimos más. Entonces empezó a haber directores de arte, señoras de ellas mismas, que
que se ocupaban de que no hubiera tenis o cosas así, los guaraches y las camisetas, ¿no? Y entonces hicimos una escena muy bonita, ¿no? De cómo se fundó el pueblo y pues fue eso, fue como ese intento de decir, bueno, no solo que hablen, sino cómo es la imagen que podían proponer, ¿no? Que era algo que pues nunca se contempla, digamos, con los pueblos indígenas hasta hoy. Creo que tenemos mucho esa cosa de que los pueblos indígenas como que son, su medio es el documental, ¿no? Exactamente, la mirada que nos ve desde el cine es la mirada del documental etnográfico. Y lo que esperamos que ellos hagan es también documental, ¿no? Claro. Sí, porque eso es lo que se... Es más, los que se han acercado a los pueblos a dar talleres o clases han sido los documentalistas. Muy poco la ficción, o nada. A pesar de todo lo que le debe temáticamente el cine mexicano a los pueblos indígenas, ¿no? Porque temáticamente en todo están... O sea, en todas las películas que tuvieron su momento en la época de oro del cine nacional, todo el Indio Fernández, pues tiene que ver con el indigenismo. Una película que fue como la película pues, fundacional del cine mexicano, que es la película Viva México de Einstein, ¿sí? Sí. Que bueno, ahí se creó todas esas nubes y el maguey y todo eso. No, toda esa parte pues es una mirada hacia el mundo indígena, ¿no? Entonces es muy raro que, digamos, si ha aportado tanto para la ficción, esperemos de ellos como nada más documental, ¿no? Eso es una gran verdad y una gran reflexión. Sí, justamente pensaba cómo es la mirada etnográfica la que siempre nos devuelven, pero tienes razón, ha aportado elementos para la ficción. Pero muchísimo, o sea, el cine mexicano le debe mucho. Porque un día hablaban de, bueno, cómo han resuelto los brasileños o los canadienses, cómo incluir a los grupos indígenas al discurso cinematográfico de los medios audiovisuales. Yo les digo, pero es que es muy diferente, porque allá no ha pasado lo que pasó en México. ¿Sí? Digo, pues tú ves todas esas películas que son las emblemáticas del cine mexicano, tienen que ver totalmente con historias indígenas. Bueno, todo lo de Bruno Traven. No, o sea, la cultura mexicana es como una apropiación continua de elementos de pueblos indígenas y al mismo tiempo, como dices, se niega la potencia de poder hacer ficción, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una cuestión de la que... Desde entonces, como dices esto, que justamente la marcha de los tepehuas se llama, ¿no? La tierra de los tepehuas. De entonces, de ese INI que estaba registrando un poco, digamos, de una manera tan densa a los pueblos indígenas, ¿no? Hay muchos registros de esa época. Y ahora se habla de todo un movimiento de cine comunitario, de cine desde los pueblos indígenas. ¿Sí has notado una diferencia? O sea, ¿la cámara ya está ahora en manos de los pueblos indígenas? No, sí, muchísimo. O sea, hay como una gran diferencia. Lo que pasa es que, bueno, había esa mirada del Instituto Nacional Indigenista, pero era una mirada muy etnográfica, ¿no? Muy antropológica. Yo me acuerdo que a mí me tocó, y yo tuve problemas con el antropólogo con el que me mandaron, porque él insistía en que yo tenía que grabar una boda tepehua, incluso había un dinero para hacerlo, ¿no? Entonces pues yo me negué totalmente a hacerlo y la película fue por el lado de la tierra y después a la hora de que nosotros salimos todavía alcanzamos a filmar una toma de tierras que ellos habían hecho y llegando a México hablo del periódico, era el 1+1 de esa época y pues me entero que los habían masacrado, ¿no? A 27 indígenas. ¿No? 27 campesinos tepehuas, los mataron. Entonces, bueno, la película se tuvo que ir por el lado de esa temática, aunque más o menos venía natural porque veníamos hablando del problema de la tierra y ya tuve demasiados problemas en el INI porque pues, ellos pretendían una cosa etnográfica y esto acabó siendo una denuncia que no les gustaba y bueno. Sí, pues se prefiere siempre la boda, ¿no? Sí, querían la boda y eso, pues no, entonces, pues ahí quedó, pero sin embargo,
de esa experiencia del INI también hubo cosas muy interesantes porque a algunos pueblos sí les llegaron cámaras, ¿no? Sobre todo en Oaxaca. Transferencia de medios. Sí, sí. Entonces ya fue otra experiencia, pero ahora, digamos, tú te acercas pues casi a cualquier pueblo y están proponiendo hacer cosas, ¿no? Filmar cosas. Entonces yo creo que ha cambiado muchísimo, ¿no? ¿Y para ti Corazón del Tiempo sería como la respuesta a esta insistente mirada etnográfica y hacerlo desde la ficción? Pues por un lado sí, te digo, yo desde que venía en esto de la tierra de los tepehuas tenía ganas de eso, ¿no? De hacer ficción con nuestros pueblos. Y cuando yo por primera vez fui a un pueblo zapatista, que me tocó ir a La Realidad, pues me gustó tanto me sorprendió y me gustó tanto lo que ahí pasaba, que pues me dieron muchísimas ganas de filmar una película, pero filmar lo que estaba pasando en los pueblos, ¿no? No lo que estaba pasando, digamos, políticamente con el ZLN, con todo eso Su repercusión política. todo eso que impedía ver lo que pasaba en los pueblos, ¿no? Y entonces me pareció que había que hacer eso y que había que hacer una historia de amor, ¿no? ¿Por qué? Contarlo a través de una historia de amor, pues no sé, porque digamos, pues acuérdate que el melodrama es un género que se inventó para poder contar las historias del pueblo, ¿no? Porque las tragedias y eso eran propias nada más de los reyes y sí, de los dioses. Entonces, cuando se inventa el melodrama, entonces, pues, por ahí entrarle, ¿no? Y entrarle pues, a través de una historia de amor a contar cómo estaban viviendo los jóvenes el zapatismo, ¿no? Me pareció que pues por ahí iba y la película pues se fue adquiriendo así como la forma que tiene pues a través de muchos años de estar ahí adentro, de convivir con ellos, ¿no? Yo la primera vez que entré a la Selva Lacandona, pedí permiso para hacer un cineclub. Entonces durante años iba yo y pasaba películas, muchas veces en La Realidad, pero algunas veces en los pueblos vecinos, y me empecé a dar a conocer como gente de cine, pero no como filmador. Sino como el que pone las películas. Sí, entonces era algo más amable, ¿no? Entonces, sí. Menos intrusivo, ¿no? Y también como que aprendí, pues, ya como programador, aprendí a ver qué les gustaba y qué no, ¿no? Y bueno, fue muy divertido y muy bonito, ¿no? Y ya después, en el momento que yo les propuse hacer la película, que se lo propuse al pueblo, pues como que ya nos conocíamos, ¿no? Y ya nos conocíamos de qué nos gustaba del cine y qué no. Y entonces era como una manera de hacerlo entre todos juntos. Y hubo un momento que invitamos al Teatro Laboratorio Campesino de Yucatán, que estaba en Yucatán, a que algunos maestros indígenas mayas vinieran como a dar clases. Para la actuación. De actuación. Y no tanto dar clases, sino como pues empezar a descubrir quién tenía menos pena para empezar a actuar, ¿no? Y entonces pues pasaron cosas muy bonitas porque pues realmente yo creo que la ficción ayuda a contar otro tipo de cosas, ¿no? Y creo que la película cuenta mucho de lo que está pasando ahí en el zapatismo, porque ellos mismos también se encargaron de representar de una manera que ya los actores no hacen en el mundo, ¿no? O sea, para los actores, pues, actuar significa ser famoso, ¿no? Y el sentido primario de la actuación, que era como representar a tu sociedad y comprometerte con eso pasaba ya con ellos, porque de repente como ninguno de los que actúan hace su papel, primero los que tenían que representar a un miliciano era un compromiso bien fuerte, porque sabes que me van a ver. Si no lo hago bien, ¿no? Entonces había una cosa bien bonita del compromiso que tenían de ellos representar esos personajes en relación a todo su pueblo, ¿no? No era ser famoso.
Y además aparece el EZLN como coproductor. Bueno, eso sí, porque también fue, digamos, un problema muy grande de cómo hacer una película de cine, digamos, con pues, cierta pretensión comercial o industrial, que la película pudiera tener esa dimensión, que pudiera llegar a ese punto. Entonces era muy difícil cómo manejar, digamos, el dinero dentro del pueblo. ¿Sí? Cómo no manejar como en las películas se acostumbra a llegar y empezar a pagar, ¿no? Empezar a soltar dinero y ya, y todo se arregla con dinero. Y acá no lo podíamos hacer, ¿no? Porque pues... Sí, es otra dinámica. No se permite. No, entonces, junto con la Junta de Buen Gobierno, o sea, nosotros tuvimos antes de que se crearan las juntas de buen gobierno y era muy difícil hacer algo, porque no había como con quién ponernos de acuerdo. Pero cuando aparece la Junta de Buen Gobierno, entonces ya teníamos un interlocutor. Y entonces aparte, entre ellos y nosotros vimos cómo podíamos hacerle, ¿no? Entonces en un momento llegamos a decidir que, bueno, a todos les íbamos a pagar parejos, fuera actriz protagónica o carpintero o el que cuida la vaca. Todos ganaban igual. Y ya, pues eso era como, hay una democratización, ¿no? Pero después vimos que, digamos, cómo hacíamos para que, digamos, todas las personas, los actores, por ejemplo, la actriz principal aquí en México hubiera ganado 70,000 pesos, 80,000. Y allá iba a ganar mucho más poquito, ¿no? 15, 13. Entonces, el restante, ese dinero restante, se iba a la Junta de Buen Gobierno como una aportación. Y así se fue haciendo, ¿no? Los permisos para filmar, que pues no costaban, o los camiones, o los lugares para dormir, o todo el trabajo que hubo atrás, ¿no? De la película, o los extras, todo eso se iba contabilizando y acababa yéndose a la Junta de Buen Gobierno, y eso los acabó haciendo pues coproductores de la película, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo se pueden hacer esquemas en donde el cine, que de por sí tiene como un asunto bien comunitario, bien colectivo necesariamente, que a veces tal vez se oculta bajo el genio del director, puede hacerse en esos otros esquemas adaptados a estructuras comunitarias diferentes, ¿no? No, y en este caso, pues con los zapatistas que pues tienen una pues, gran organización, o sea, el momento que entendieron de qué iba la película y cómo se hacía y todo, pues como que para ellos era muy fácil organizar esas cosas, ¿no? No sé si algún día había que traer 300 o 400 personas de extra y decían, perfecto, ¿a qué horas? A las 5. A las 5 de la mañana ahí estaban y no pasaba nada, ¿no? Entonces, digamos, pues ellos habían hecho una revolución, pues ¿qué les costaba hacer una película? Es una gran frase, es una gran frase. Y bueno, es muy apasionante, ¿no? Bueno, a mí me interesa justamente, siendo de pueblos indígenas, esta relación del cine, la mirada etnográfica, documentalista sobre los pueblos, pero también me interesa mucho esta relación que has tenido con otro medio bastante privilegiado para contar historias, que es la literatura. Por ejemplo, con El Servicio, que hiciste como una adaptación de un cuento de este gran escritor. No, bueno, pues ese ya es prehistoria, porque eso fue con la película con la que yo me recibí de la escuela de cine, ¿no? Y sí, era una adaptación de Witold Gombrowicz, que es un polaco ahí bastante... En Argentina. Vive en Argentina, ¿no? Yo creo que hasta le ayudó a Cortázar a cosas, ¿no? Por ahí. Digamos, había cosas raras. Pero sí, bueno, ese era... Y la historia que adapté de él, pues ahora es como muy, se ha puesto más de moda, porque era la vida de una sirvienta en una casa de una familia acomodada, ¿no? Que era una película con Blanca Guerra, ¿no? Y era la relación entre la ama de casa y la trabajadora del hogar, ¿no? Y has vuelto, ¿no? En otra película también como a brevar de la literatura. Pues no, después hice Amor a la vuelta de la esquina, que también está inspirada libremente en una novela francesa de Albertine Sarrazin,
sí, que se llama El Astragal, ¿no? Pero es una adaptación así muy libre, ¿no? Dirías Pero, que se aleja un poco de... sí, se aleja mucho, pero digamos sí tiene un principio de la anécdota, ¿no? Y también, bueno, has dicho sobre el cine mexicano y la manera en la que ahora se está haciendo y los retos que tiene, cómo el cine mexicano tiene cierta dificultad en reflejar las vivencias propias del país y de los pueblos que la constituyen. Incluso, como decías en una de las entrevistas, sobre hablar del zapatismo, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil? Pues no sé, es un país que, por ejemplo, si lo ves con el 68 pasó lo mismo, ¿no? Que cuánto tiempo pasó hasta que se hizo Rojo Amanecer, por ejemplo. ¿Cuántos años después? O, por ejemplo, en el zapatismo, que no ha habido historias de ficción que lo toquen, ¿no? Que han sido muchos documentales, ¿no? Pero así que entre más profundamente a qué pasó, cómo pasó y cuáles fueron las emociones que sucedieron, porque eso es lo que tiene la ficción, ¿no? Que es más difícil para el documental, aunque el documental también lo puede lograr, pero la ficción trabaja más con las emociones, ¿no? Entonces más digamos, yo creo por eso también tiene mayor impacto en la gente, ¿no? Porque cuando habla de cosas verdaderas y lo logra, le llega mucho a la gente. Y de otra manera. ¿No? Y de otra manera. Aunque el documental ahora ha empezado como a llegar mucho a eso, ¿no? A tocar ciertas fibras emocionales que hacen que la gente se comprometa más con lo que ve, ¿no? ¿Y crees que esta imposibilidad de la que hablas tiene que ver con el papel del Estado que ha tenido esta que decías de Echeverría, ¿no? Y ahora con esta nueva ley de cinematografía y toda esta discusión que se está dando al respecto? Lo que pasa es que acuérdate que antes el cine, bueno, México siempre ha dado apoyo al cine, de una u otra manera, el Estado, ¿sí? Y digamos, tiene un Instituto Mexicano de Cinematografía que se encarga de eso, ¿no? Entonces, esta difícil relación que tiene el cine con un Estado que pues muchas de las veces hay que criticarlo, ¿no? Entonces, no tiene una buena relación, ¿no? Luego, digamos, en la historia reciente que se creó, digamos, la Secretaría de Cultura, que acuérdate que la creó el PRI, ¿no? Y la dejó a medias. Era ¿cómo se llama? Que era el último director del Conaculta, ¿no? Entonces crea la Secretaría de Cultura y se muere. Entonces de ahí en adelante las gentes que han quedado en la Secretaría de Cultura, pues no es una secretaría que ni tiene reglamento, ni leyes, ni nada. Entonces ahí va dando tumbos y con este nuevo gobierno peor, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, pues todo el presupuesto se les va en reconstruir iglesias, ¿no? En este proyecto de Chapultepec, ¿no? Que está muy bueno, pero no se debería recargar en cultura, ¿no? Sino pues, en infraestructura. Y entonces ahora les dio por quererse meter a reformar la ley cinematográfica, que básicamente el problema está no tanto ahorita en qué se produce o cómo se produce, porque ahorita se produce mucho. Se producen 170 películas al año, que es muchísimo. ¿Alcanza la época del cine de oro? La rebasa. Hay una trampa ahí, porque ahora cuentan los documentales, que antes no. ¿Sí? Antes eran puras películas de ficción y eran puras películas que se estrenaban. Y ahora se hacen 170 películas y más de la mitad no se estrenan, ¿no? Producidas por el Estado. Y entonces, tienes un sistema de distribución de películas y de exhibición que no quiere al cine mexicano, que le estorba, que están hechas para el cine norteamericano. Entonces,
tienes una contradicción horrible, que tienes una gran producción y muchas de ellas con reconocimiento internacional, lo que quieras, y no tienes dónde exhibirlo, ¿no? Entonces, y la ley cinematográfica intenta pegarle ahí y también pegarle, digamos, a exigir que haya un mínimo de tiempo de pantalla para el cine mexicano, ¿no? Y no debería ser nada más del cine mexicano, sino del cine del mundo, ¿no? Porque vivimos con el cine gringo nada más. Pero ahora también sucede con las plataformas, ¿no? Algo muy parecido, de que también en otros países están haciendo eso, de pedirles un porcentaje de material nacional en las plataformas, ¿no? O otros países también tienen leyes que les exigen a las plataformas, sobre todo las dominantes, ¿no? Que son Netflix, Amazon, todas esas, que que cierto porcentaje se aplique a la producción de cine nacional. O sea, que a través de grabar a la industria de exhibición del cine o a las plataformas se pueda ayudar a producir cine y a lo mejor a que no sea tan cargado de la producción del cine del Estado, ¿no? Que es lo que tenemos ahora. No, y que después de todo es como una apuesta al derecho de las audiencias, o yo como parte de las audiencias y tú como parte de quien crea cine, a tener una diversidad de historias y de posibilidades, ¿no? Lo que pasa, y es que, por ejemplo, ahí hay una gran discusión sobre las audiencias, porque, por ejemplo, en las leyes que están ahorita y la ley que estaba promoviendo Morena a través de Ricardo Monreal, las audiencias las entienden como consumidores, ¿sí? No como lo que tú me estás diciendo de un derecho de las audiencias, porque yo quisiera decir, bueno, y los que tradicionalmente han sido marginados o excluidos, digamos, del goce de ver cine en pantalla grande, ¿tienen derechos o no? ¿O qué pasa de los que consumen un cine de segunda calidad, de calidad más baja a través de la piratería? No, que no les llega, digamos, la película como debería ser, o sea, con la calidad con la que fue hecha y todo eso. Entonces son como unos espectadores de segunda. Entonces, ¿tienen derechos también? ¿Sí? ¿Y cómo peleamos porque esos espectadores, ¿sí?, que no son consumidores en este momento o no son consumidores de esos cines, aunque sí consumen las películas, ¿no? Porque hay una especie de tolerancia, ¿no?, de la piratería, ¿no? Ahí está la piratería, entonces es como una válvula de escape para los que no pueden acceder a los cines, ¿no? Entonces, ¿qué derechos tienen esos? ¿O no tienen derechos, no? ¿O nada más tienen derechos de las audiencias los que paguen la entrada al cine, o cómo es, ¿no? En otros países han experimentado cosas, por ejemplo, como un bono cultural, que así como el bono de gasolina o el bono de comida, te dan un bono de cultura y nada más lo puedes gastar en películas mexicanas, en libros mexicanos o en teatro o música del país. Qué interesante propuesta. Pues muchísimas gracias, Alberto. Ha sido una plática para mí muy esclarecedora y también con mucha información sobre esto que llamamos de la relación que hay entre la creación cinematográfica, los pueblos indígenas y la situación actual del cine y del derecho de las audiencias que no consumidores del arte que es el cine. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti.